Y seguimos con nuestro espacio de análisis en directo a América de France 24. Quiero saludar en este momento a Mar Romero Sala. Mar, y también, como se lo dije a Rosa y a Daniela, es para mí un gusto y un placer trabajar con usted todas estas mañanas. Unas mujeres profesionales y también de buenos sentimientos que hacen pues más llevadero todo este duro trabajo de informar, sobre todo en tiempos de guerra, Mar. Y sobre eso vamos a hablar, porque hoy 8 de marzo se cumplen 13 días de guerra en Ucrania. ¿Cómo afecta este conflicto a las mujeres? Pues buenos días, Raúl, y gracias por las palabras. Para empezar, sabemos que hay una ley marcial, ¿no? Eso implica que los hombres deben quedarse a luchar y que las mujeres tienen que salir. Esto puede alimentar la percepción de que el conflicto al final afecta más a los hombres que a las mujeres, pero al final la guerra afecta a toda la sociedad y afecta a las mujeres de maneras que incluso hace que queden un poco invisibilizadas por esa percepción. Importante destacar que está habiendo actualmente también un grave problema con las mujeres trans que todavía están identificadas como hombre en sus documentos de identidad y que deben estar sujetas a esa ley marcial. Es uno de los problemas y pues hoy 8 de marzo tenemos que recordar que es un día para todas las mujeres. Hay dos cosas básicas para decir. Uno es que un conflicto y una guerra siempre supone un retroceso de los derechos para todo el mundo, pero imaginemos en un conflicto, cuando hablamos de derechos, por ejemplo, de las mujeres, que a veces ya son difíciles de defender en un país en paz, eso es todavía más difícil en zonas de conflicto. Segundo, que la guerra siempre refuerza el imaginario y el discurso machista de que el hombre lucha, la mujer cuida y se refuerza ese belicismo, esa violencia que pues las mujeres sabemos desde hace años que no funciona para nada. Mar, y la mayor parte de refugiados que huyen son mujeres. Le pregunto entonces los riesgos que esto representa para ellas. Claro, exactamente. ¿No? Esa ley marcial, una de las consecuencias que tiene es que la mayor parte de desplazadas, de refugiadas, sean mujeres, y eso conlleva que son responsables de cuidar, de abastecer a las familias en unas situaciones especialmente vulnerables, difíciles y en lugares extranjeros. También es una mayor exposición a situaciones de violencia, tanto violencia física como violencia sexual, pero particularmente también, en el caso de Ucrania, se enfrentan a un riesgo de trata de personas. Las personas ucranianas y especialmente las mujeres son las principales víctimas de trata de personas en Europa. Antes de este conflicto, ya entre 2017 y 2019, se calculaba que hubo unas 49.000 víctimas, la inmensa mayoría mujeres, y es un riesgo que aumenta con este flujo migratorio. De hecho, ya hay reportes de personas que están yendo a las fronteras a tratar de captar mujeres que están en una situación tan vulnerable para situaciones que van a convertirse probablemente en trabajo forzado, así que tenemos que estar, Raúl, también pendientes de eso. Mar, le pregunto entonces otro tipo de violencia que pueden enfrentar las mujeres ucranianas en este contexto de guerra. Claro, estas son las que huyen, también las que se quedan en Ucrania. Sabemos por años y siglos de guerra que uno de los riesgos a los que se enfrentan son la violencia física, ¿no? Los cuerpos de las mujeres han sido territorio de conquista en los contextos de conflicto desde hace años y tiempos inmemorables. El riesgo, además, el problema es que viene de todos lados. Por un lado, del bando enemigo, ¿no? Con la violación como uso, como un tipo de arma, pero también de los propios soldados. No hace falta que vayamos muy lejos. Hay un estudio, por ejemplo, de Amnistía Internacional que recogió cifras de estos 8 años de conflicto en la zona del Donbass y vieron que en la región de Donetsk ya aumentó un 76% las denuncias de violencia machista, en Lugansk más del 150%. Otra conclusión, además, es que las mujeres cuyas parejas estaban combatiendo en el frente tenían un riesgo mayor que las mujeres que sus parejas no eran combatientes de sufrir violencia. ¿Eso qué conclusión nos lleva? Pues que las mujeres en estos contextos no están a salvo ni fuera de su casa ni dentro de sus casas tampoco. A mediano y largo plazo, Mar, ¿qué consecuencias hay para las mujeres? Pues estos retrocesos inmediatos de derechos que vemos cuando estalla la guerra se prolongan con el tiempo. Por ejemplo, en términos de acceso a la justicia, ¿no? Los crímenes de violencia sexual o de violencia machista en los conflictos suelen quedar impunes por una especie de encubrimiento predominante en los cuerpos militares. Por ejemplo, también en términos económicos, sin duda es devastador para todo el mundo, pero reconstruir un sustento de vida suele ser más difícil para las mujeres. También caen en picado las tasas de escolarización entre las mujeres y una solución a eso sería que las mujeres pues también formaran parte de las soluciones, ¿no? De los esfuerzos, de las negociaciones de paz, de la implementación, de la reconstrucción de los países, algo que no siempre pasa por esta idea de que son actores
periféricos del conflicto. Mar, y por último le quiero preguntar si hay algún tipo de pronunciamiento, ¿no?, por parte del movimiento feminista. Por supuesto, toca recordar las voces que llevan años trabajando en este tipo, y hay un pronunciamiento particularmente interesante del movimiento feminista ruso, que emitieron una firme condena a la guerra, asegurando que es totalmente incompatible con los valores feministas. Y es lo que sucede al final, es que desde el feminismo se reivindica que la igualdad no es que las mujeres también puedan agarrar un fusil, la idea es que nadie tenga que agarrar nunca un fusil, y es porque la histórica exclusión de las mujeres ha hecho que busquemos alternativas. No sabemos, por años de violencia sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas, que esta lógica tan militar de dominación, de imponerse el uno sobre el otro, de subordinación, de jerarquías y de control, no suele llevar a ningún lado. Pues Mar, gracias entonces por toda esta información, las mujeres en el conflicto, y también vamos a hablar de ese tema con nuestra segunda invitada del día.